La escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sapiens. Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. Una vez más tenemos al investigador ufólogo Artur Oms y además, nunca lo decimos, Artur, pero eres experto en informática. Eres de las primeras personas pioneras en el campo informático y apostaste por la tecnología en nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Ferran, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, experto en informática ya no soy, ¿no? Porque la verdad es que cuando yo empecé con la informática, que tenía 9 años, en el año 1980, entonces sí que era un experto en informática, porque no había nadie. Yo ya programaba en Logo, en Basic y en otros idiomas, ¿no? Luego acabé programando en COBOL, en RPG3. Y bueno, y en otros softwares, ¿no? En otros lenguajes de programación, incluso C++, etcétera. Lo que pasa que, claro, hoy en día ya no hay expertos en informática porque la informática es algo tan bestia, tan vasto, que solo conoces una pequeña parte, ¿no? de todo el entramado, de todo el ecosistema. Es algo que se ha ido montando a través de capas y capas y capas de software de desarrollo. Y cada vez es mucho más difícil ser un gran experto en algo. Antes no, pues mira, había Clipper de base 3, de base 4, 5, y esas herramientas pues eran las que eran y no había más. Pero hoy en día las capas de complejidad son enormes. Se ha convertido un poco, ¿no?, la informática como la medicina, ¿no? Y dices, hay la especialidad de traumatología, digestología, el cirujano general, el cirujano neurovascular. Claro, es que dices, ¿sabes de esto? Sí, sé de lo que sé, porque esto es muy amplio y complejo. Artur, hay una noticia que está sacudiendo a todas las áreas, podríamos decir, de seguridad de muchos países y de grandes corporaciones, porque parece ser que, ya lo dijimos en Sapiens y hace años, que cuando venga la computación cuántica realmente cambiará el paradigma de las cosas y el que sea el primero se va a comer el pastel. Y claro, parece ser que China podría haber encontrado, atención amigos y amigas, una manera de descifrar todos los códigos informáticos. ¿Esto qué podría suponer, Artur? Bueno, puede suponer graves agujeros de seguridad en los sistemas. Nosotros, como bien sabes, utilizamos el sistema binario, que se resume a ceros y unos. Claro, nosotros pensamos que esto es súper complejo, pero para nada. O sea, ceros y unos, un interruptor que está abierto o está cerrado, ¿no? Si al final lo que tenemos que hacer es desarrollar lenguajes mucho más complejos, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos utilizando lenguajes de alto nivel, es decir, aquellos que nosotros como ser humano hacemos o escribimos de forma entendible para nosotros, no para la máquina, porque las máquinas les da absolutamente igual en el lenguaje que les escribamos mientras ellas puedan saber a qué nos estamos refiriendo y qué órdenes tienen que ejecutar. Al final, todo esto son datos y los datos son intangibles. Lo que no es intangible son aquellas acciones que se repercuten gracias a estos datos. Es decir, muy sencillo. Nosotros podemos tener aquí, Ferran, un robot que sea asesino, un dron, podemos tener lo que queramos, pero sin esa parte intangible, sin ese código fuente, sin esa inteligencia, ni el robot, ni el dron, ni nada, absolutamente nada, va a funcionar. ¿Esto qué sucede? Pues nada, todos estos programas se compilan. No todos, porque ya no hace falta compilar todos los programas, porque antes sí que había que compilar los programas y paquetizarlos, por decirlo de alguna manera. Hoy en día pues ya utilizamos otras herramientas que pues simplemente llevan a funcionalidades y con una serie de alguna forma de capas que entienden ese lenguaje de programación, que no hace falta compilar, pues hacen que estos lenguajes puedan llegar a rodar. Pero todo con esto, estos lenguajes pueden llegar, o estos códigos pueden llegar a encriptarse, pueden llegar a, de alguna forma, también algunos de ellos, como no, a compilarse, pues evidentemente si están escritos en C++, en C#,
en lo que sea, en ensamblador, por ejemplo, pues pueden llegar a compilarse y evidentemente hay descompiladores que también pueden llegar a ese código fuente. Pero cuando hablamos de encriptar, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Todos conoceremos esas amenazas, esos emails que por desgracia alguien ha abierto alguna vez y nos ha encriptado absolutamente todo el disco duro. Esto es un ransomware. ¿Y qué sucede con este ransomware? Que utiliza un nivel de encriptación tan bestia que ni con un superordenador hasta la fecha de hoy podríamos descifrar los códigos para desencriptar la información. Pero claro, esto ya no es tan así, tal y como tú decías, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno chino, con sus ordenadores cuánticos, que ya los tienen, la computación cuántica es una realidad, podrían llegar a, de alguna forma, generar una magnitud de velocidad de procesamiento, de capacidad de procesamiento simultáneo tan bestia, que evidentemente esto permitiría desclasificar esta información que está de alguna forma encriptada a 1024, 2048 bits, ¿no? Con lo cual, una cosa que era prácticamente imposible, hoy en día, en 2023, estamos prácticamente muy cerca de ello. Claro, esto tiene implicaciones muy graves en la seguridad para los países. Recordemos esa guerra por esas antenas del 5G, el despliegue del 5G en Norteamérica, que Trump él mismo paró en seco. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque lo estaba realizando una empresa china y esa empresa china no proporcionaba a Norteamérica los códigos de encriptación de las comunicaciones entre las diferentes antenas 5G. Claro, si tú no proporcionas los códigos de encriptación, ¿qué puedes hacer? Pues muy sencillo. Primero, tú como gobierno norteamericano no sabrás qué información está transitando entre esas antenas. Pero es que además, si estás instalando unas antenas que son chinas, si estás de alguna forma indefenso porque no tienes los códigos de encriptación, el propio gobierno chino podría insertar software malicioso que lo que hiciera es reenviar los paquetes de comunicación a este país comunista. La verdad es que no es la primera vez que ha sucedido, Ferran, porque se descubrió que había una tostadora en Lidl que se estaba vendiendo, una tostadora fabricada en China, y que estaba reenviando información al gobierno chino respecto al uso de la propia tostadora y algunas otras cosas que no se ha llegado a saber exactamente el qué. O sea, se ha descubierto... Permíteme, sí. o sea, estamos hablando de que tú vas al supermercado, compras, como este caso que salió a la luz, una tostadora para hacer tus tostaditas con tu mantequilla, tu mermelada o con pan tostadito con aceite, y resulta que allí hay un dispositivo escondido que recoge una información ¿de qué? De tu wifi, y después a través de tu propia wifi la envía a un país por aquí abajo, ¿no? Ya no necesita ni tu wifi. Ya no necesita ni tu wifi. Ya no necesita ni tu wifi, Ferran. Y aquí muchas veces se habla de hackeos de wifis, etcétera, etcétera, de forma totalmente errónea, ¿no? Y te voy a explicar por qué. Nosotros entendemos a wifi como un emisor que emite una serie de ondas a 2.4 GHz, a 5 GHz. Nosotros nos conectamos con estas ondas mediante a veces redes abiertas o redes en las cuales tenemos que poner una contraseña. Las máquinas tienen su propia wifi. Esta wifi se llama 0G y muchas veces se confunde con el Internet que está desarrollado para los humanos. La 0G no necesita ningún tipo de password, es decir, no sé si alguna de las personas que nos estén oyendo lo va a tener muy claro, ¿no? Por ejemplo, tengo mi cuñado que se compró un vehículo nuevo de la marca Opel y este vehículo no está conectado a Internet.
Pero en cambio, o sea, al Internet humano, a una Wi-Fi con 2G, 3G, 4G, 5G o incluso la 6G, que en algunos países ya se está probando, ¿no? ¿Qué sucede? Este vehículo, cuando pasa cerca de unas antenas de 0G, que es el Internet de las cosas, automáticamente se conecta. Se conecta a esa antena. Esa antena está conectada a un servidor que sí que está conectado al Internet humano y reenvía esos bloques de información, son bloques de información muy pequeños, al servidor humano. Con lo cual, por ejemplo, mi cuñado, sin que su vehículo esté conectado a Internet, ese vehículo Opel, ¿vale? Pues puede decirle que tiene la presión de una rueda baja, que tiene que hacer la revisión porque ha llegado al término, o que sencillamente cambie el aceite porque ha pasado los ciclos, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un Internet que no requiere para nada la intervención humana. Entonces, claro, si no requiere la intervención humana, pues evidentemente Ferran puede hacer muchas cosas sin el consentimiento de los seres humanos. ¿Qué sucedía con estas antenas de 5G que empezó a instalar Norteamérica? Pues que Norteamérica perdía el control. Absolutamente. Perdía el control de sus comunicaciones y no solo eso, sino que además habría una puerta, una backdoor, una puerta trasera a que el gobierno chino pudiera de alguna forma recibir todas sus comunicaciones, ¿no? Claro, y además pues está ese 0G, ese Internet de las cosas, que además, fíjate, Ferran, es muy curioso, este Internet es increíblemente curioso porque tú imagínate que pones una nevera de vending en medio del desierto, como ya hay un caso relatado, donde no hay ni internet, no hay absolutamente nada, ¿no? Pero cerca de esa nevera hay otra nevera que también está equipada de 0G y lastimosamente, Ferran, no nos estamos dando cuenta, pero estamos comprando muchos aparatos que llevan 0G. Llevan 0G. ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitan conectarse a nuestro Internet para enviar datos. Pues esta máquina de vending que se situó a las afueras de Las Vegas, sencillamente tú ibas ahí con tu monedita, introducías la moneda, retirabas tu bebida y te la llevabas. Una vez cada 3 días, esa nevera se reponía. ¿Cómo se reponía? Pues es muy sencillo, Ferran. Ahí no había Internet, pero él mismo se conectaba a otra nevera que estaba a escasos metros y el 0G lo que permite es formar una red que entre aparatos van enviando el bloque de datos hasta que llega al servidor humano y ese servidor humano recopila esa información para decirle al reponedor, oye, tienes que llevar 10 latas de Coca-Cola, 8 de Fanta y 4 pizzas porque se han gastado en esa máquina de vending. Por lo tanto, no solo a veces estamos hablando de que necesitan una antena de 0G cerca, pero no siempre es el caso, ¿eh? O sea, se pueden llegar a transmitir o a formar una red enviando esta información. En nuestro país, en Andorra, justamente un familiar mío ha fundado una empresa de 0G. Esta empresa lo que va a hacer es suministrar Internet a las cosas, no a los seres humanos, sino a las cosas. Hablamos de anchos de banda muy pequeños, pero pueden enviar tu información GPS, pueden enviar los latidos de tu corazón, pueden enviar tu nivel de oxígeno en sangre. Necesitamos muy pocos bytes para enviar esta información y además viaja de una forma sorprendentemente rápida, con lo cual, vamos, estamos ante un peligro inminente por el hecho de que China haya o logre descifrar las encriptaciones, ¿no? Esos códigos de encriptación a 1024 o 2048 bits de los datos de un gobierno tan potente como el norteamericano. Bueno, ya no solo el norteamericano, porque se ha descubierto, tú te acuerdas, Ferran, que se descubrió que prácticamente se estaba espiando a todos los líderes europeos mediante sus teléfonos móviles. Pues ahora imagínate, si tú pusieras el teléfono, incluso que lo apagaras, incluso con el teléfono apagado, esa red de 0G continúa funcionando. Es decir, podría ser, Artur,
ahora que dices esto de que ya no se pueden sacar las baterías de los teléfonos porque era la única manera segura de que no estuviesen transmitiendo datos cuando tú no querías. Ahí vamos, Ferran. Es decir, el hecho de que nosotros pensemos que cuando hemos apagado el teléfono está apagado, eso es una ilusión óptica para nosotros, porque el teléfono no está apagado. Evidentemente hay servicios que están completamente apagados, eso es cierto, pero el 0G continúa funcionando. ¿Por qué? Necesita muy poca energía y necesita muy poca capacidad de transmisión de datos. Si tiene además un aparato que esté cerca suyo, que tenga 0G, lo que hará es enviar esos bits a ese 0G, a ese aparato, a esa nevera, a esa lavadora. Ahora te voy a comentar un caso que ya sabes que siempre comento casos curiosos, ¿no? Como el de las máquinas expendedoras de Japón. Te voy a explicar otro que también hay para agarrarse. Pues oye, esa información va viajando a través de esas máquinas y al final llega al servidor de Internet humano donde se transmiten esos datos. Ha habido un caso muy curioso hace 2 años que una famosa marca de juguetes sexuales vendía unos vibradores equipados con 0G. O sea, estaban transmitiendo sin la autorización de los y las usuarias. Esto es bastante bestia, Ferran. ¿Cuándo se usaban estos aparatos? ¿En qué modos? ¿Con qué intensidades? En el lugar donde se estaban usando estos aparatos. ¿Cuánto tiempo se estaban usando y de qué manera? O sea, y fíjate si se pueden llegar a transmitir datos con estas redes de 0G, con estas redes que están pensadas para las máquinas y no para los seres humanos. Y ahora imagínate. Permíteme, ¿y con qué finalidad se pone toda esta tecnología? Esto es el espionaje. Muy sencillo. De la antigua Roma llevado al siglo XXI. Claro, Ferran. Es que nos están espiando absolutamente en todo. En todo. Hoy en día, hasta los bolígrafos, algunos bolígrafos, esos bolígrafos electrónicos que vienen con esas tablets, esos bolígrafos llevan una batería, llevan unos circuitos, llevan una serie de equipamiento electrónico. Es decir, el 0G está absolutamente en todos los lugares. En las cámaras fotográficas, en nuestros teléfonos móviles, en cualquier lado. Fíjate que tú cuando entras en un vehículo de estos eléctricos, en un Tesla, el coche sabe tu frecuencia cardíaca. Puede llegar a medir tu frecuencia de respiración. Te está grabando todo el rato, porque tienen cámaras por absolutamente todos los sitios. Puede detectar si te estás durmiendo. O sea, es algo realmente tan bestia. Incluso cuando te sientas, te pesa. Digamos, cualquier día de estos veremos al Tesla que te dirá, un coche eléctrico, Artur, estas navidades te has pasado con los turrones. ¿No? O sea que realmente, Ferran, la privacidad ya se ha perdido absolutamente toda. Y eso sin hablar de que, hombre, estamos plagando nuestras casas de altavoces inteligentes, de televisores inteligentes. Yo recuerdo que hay una marca muy conocida de un electrodoméstico para cocinar, que es ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, es de Wordbeck, me parece. La marca esta que es que hace prácticamente de todo, amasa panes, hace croquetas, hace de todo, ¿no? La Thermomix. Sí. Fíjate, las nuevas Thermomix, si no las conectas a internet, no funcionan. No funcionan. Pero es que antes de que estén conectadas a internet, seguramente la propia gente de Thermomix sabe que esa batidora, que ese aparato, se ha desembalado y no está ni conectado al internet humano, porque está enviando esos pequeños bytes de información por el 0G que está informando a su fabricante de que, oye, aquello ya se ha desembalado, que aún no está conectado a internet y que está ahí, ¿no? O sea, estamos
ya de alguna forma, en un momento, Ferran, que, bueno, no hay, la privacidad no existe, ¿no? Y ahora, con estas tecnologías, con esta computación cuántica a la que tú apuntabas, que permiten descifrar estos códigos, da miedo. El otro día veía un vídeo de Boston Robotics, me parece que es. Sí, es impresionante, Sí. lo hemos visto también. Es flipante este vídeo. Entonces, claro, si tú ves Boston Dynamics, no sé cómo se llama la empresa. Sí, Boston Dynamics. Boston Dynamics. Esos robots saltando, trepando, es algo completamente alucinante. Pues ahora tú imagínate que esas inteligencias artificiales agarran y al final deciden que el ser humano es prescindible y que además no solo es prescindible, sino que es el cáncer del planeta. Los robots hoy en día ya son capaces de fabricar ellos mismos máquinas y software, con lo cual tendremos un problema muy grave si no llegamos a controlar toda esta cuestión. Y que surgirá, porque está escrito de que este problema surgirá, más otros que se vendrán añadidos. Por tanto, para finalizar, ¿cuál es tu análisis de que haya un sistema de desencriptación 150 millones de veces mucho más rápido de lo que hay establecido, lo que se ha inventado hasta ahora? ¿Puede llegar a pagar electrónicamente un país que hace un escenario hipotético y, por desgracia, apocalíptico? ¿Qué podría suceder? Puede suceder algo tremendo, Ferran, tremendo. De hecho, también en Las Vegas, me parece fue en 2015 o 2016, hubo un hackeo de una central de agua que lo que hace es dosificar el cloro en el agua. Pues de forma remota hackearon el sistema y vertieron cantidades de cloro en el agua tan elevadas que podían haber matado a una persona si hubiera bebido ese agua. Bueno, menos mal que se dieron cuenta porque tienen unos sistemas de alerta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final, imagínate, si logra alguien hackear una central de agua, es decir, la mezcladora de cloro y de agua, ¿qué es lo que no va a poder lograr, no? Puedes lograr hasta incluso el hecho de que dispares un misil y crees un ataque de falsa bandera contra, en este caso, Rusia, por ejemplo. La situación ya está bastante caliente. Pues ahora imagínate que a los chinos les interesa, pues no lo sé, provocar un conflicto bélico de proporciones bíblicas, hackean con esta computadora cuántica algún sistema norteamericano y envían un misil hacia Rusia. Pues que incluso, no sé, de estas unidades que se dedican a analizar lo que no piensa nadie, lo impensable, puedes generar un conflicto entre dos países siendo tú el que lo has generado, ¿no? Puedes crear, has dicho tú, un ataque de falsa bandera, un ataque de falsa bandera. Sí, sí. Entre dos países. Es que es tremendo. Es tremendo, Ferran, es tremendo, es tremendo. Aquí surge un interrogante. ¿Podría estar sucediendo? Lo dejamos ahí, Artur. Artur Oms. Qué interesante, todos estos campos, estos temas. Desde luego. Y qué poco se habla del mundo espiritual. Cómo la tecnología va a una velocidad y el mundo espiritual, ¿no?, que es muy armonizador, va a años luz por detrás. Veremos qué sucede en este mundo convulso, pero que también hay personas que deciden dar luz a la oscuridad, ayudar, compartir y sobre todo lo que hacemos aquí, ¿no?, informar para que no se diga que no estaban informados, que eso podía ocurrir. Llevamos ya un montón de años contigo, Artur. Hemos dicho cosas muy, reconozco en aquel momento que parecían de ciencia ficción y acabaron sucediendo al poco tiempo. Pues parece ser que todo sigue igual. No sé si cambiará o no la ecuación de la vida, pero aquí estamos, como siempre, compartiendo con nuestros amigos y amigas. Artur. Pues muchas gracias, Ferran. De nuevo, gracias por invitarme a tu canal. Gracias por invitarme también a Sapiens. Gracias por esa labor que haces, que es inconmensurable y desde luego muchísimas personas te la agradecen. Y bueno, desde luego, ya sabes, aquí estamos siempre para participar en Sapiens, que bueno, es desde hace ya, pues no lo sé, igual ya llevamos ya 15 o 16 años, ¿no, Ferran? Un placer y un honor. Pues amigos y amigas, y gracias, Artur, de lo que hemos tratado hoy aquí, planteáoslo. ¿Hasta qué punto puede generarse lo impensable debido a que alguien toma el control de la seguridad informática de un país, de un continente
o incluso de satélites, planetas, vete tú a saber. Lo impensable es posible hoy día. Pues sacad vuestras propias conclusiones. Hasta pronto. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.